Hola developers, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona try y catch en JavaScript. Try y catch es una estructura que tienes que aprender a dominar sí o sí, y vamos a ver algunos escenarios en donde es muy importante aprender a manejarla. No significa que todos los problemas o excepciones que vayas a tener se solucionen con try y catch, pero hay algunos casos específicos en donde sí va a ser necesario utilizarla. Entonces, primero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es try y catch? Try y catch es una estructura que nos permite atrapar excepciones. Vamos a llamar una excepción a un problema o un error en nuestra aplicación con JavaScript que hace que literalmente pues todo truene. Entonces, muchas veces cuando obtengamos problemas o nuestra aplicación, nuestro sitio web no se ejecute correctamente, vamos a poder ver que a lo mejor en una de esas es porque acabamos de tener una excepción. Entonces vamos a ver cómo resolverlas. Vamos a ver algunas de las excepciones más sencillas o básicas y algunas recomendaciones para poder utilizar try y catch. Vamos a empezar con este ejemplo. Yo tengo una función que se llama holamundo, el cual define una constante que se llama mensaje y después va a regresar esa variable. Yo imprimo el valor en un console.log. Y entonces si actualizamos vamos a ver que ya nos muestra holamundo. Vamos a hacer que esta función tire una excepción, que quiere decir que interrumpa la ejecución de nuestra aplicación para mostrar un mensaje de error. Entonces imagínate que yo voy a mandar a llamar en mi holamundo a otra función que se llame procesar mensaje. Voy a actualizar mi aplicación y ahora vamos a ver que acabamos de generar una excepción. Hay diferentes tipos de excepciones dependiendo del tipo de problema que vayamos a tener, pero vamos a ver algunas de las más conocidas. La primera que tenemos que aprender es reference error. Reference errors hace referencia, como dice su nombre, a cuando estamos mandando llamar a algún elemento que no existe. En este caso, procesar mensaje no está definido. Ahora, algo importante que vas a ver es que una vez que se lanzó mi excepción y a su vez nos está mostrando el valor a través del console.log. Esto es porque, como te mencionaba, las excepciones lo que hacen es literalmente detener la ejecución de nuestra aplicación. Entonces, si tú tienes excepciones en tu aplicación o sitio web, probablemente vas a tener más problemas derivados de esa primera excepción, pues porque el código deja literalmente de ejecutarse. Entonces, vamos a ver cómo podemos arreglar esta primera excepción. Lo que tendríamos que hacer es, a menos que de verdad no sepamos ahí o sepamos que pueda haber un error, vamos a utilizar nuestra estructura de try y catch. Aquí en Visual Studio Code, de hecho, ya hay un pequeño snippet para que podamos tener la estructura. Y esta es la estructura básica que vas a encontrar siempre que utilices try y catch. Vamos a ver también que tenemos la palabra finally. Y digamos, esta es la estructura completa. Realmente finally lo único que hace es que independientemente de que se ejecute el try o el catch, siempre va a caer acá el código. Imagínate que es como un switch en el que va a evaluar las diferentes opciones y al final sí o sí va a caer en esta parte. Entonces aquí yo puedo poner un console.log que diga saliendo del try y catch. Entonces ve cómo me dice saliendo del try y catch, independientemente de que tenga algo de código aquí o el try o el catch. Entonces vamos a poner esto dentro de nuestro try. ¿Ok? Vamos a actualizar y todavía me sigue arrojando una excepción. ¿Por qué? Porque ahora no encuentra la variable mensaje en la línea 10. Entonces podríamos sacar mi variable de mensaje, pero esto es muy importante lo que nos está diciendo acá, porque lo que me dice es que dentro del try y dentro del catch hay otro scope totalmente diferente. Entonces, si yo regresara a mi variable acá mensaje, pues prácticamente no existe en el catch, no existe en el finally y no existe, digamos, afuera de esta estructura. Entonces también hay que tener cuidado al momento de utilizar try y catch, porque si queremos que existan variables que puedan ser accedidas por toda la función, en este caso nuestro bloque de código principal, pues no las vamos a definir directamente dentro de un try. Tratemos de utilizarlas a nivel de función, por ejemplo de esta forma, para que el try pueda tener acceso a ellas, pero no se queden aisladas en el scope de esta estructura. Entonces si yo actualizo ahora, me dice saliendo del try y catch. Como te dije, esto se ejecuta independientemente de si tenemos un error o no.
y ahora ya me muestra mi hola mundo, es decir, está regresando el valor de mi variable de mensaje. ¿Qué pasa aquí en el catch? ¿Qué podemos hacer ahí? Generalmente podemos investigar o muchas veces lo podemos utilizar para poder obtener más información del error. Por ejemplo, voy a escribir un console.log si es que pasa algo. Y aquí me muestra el mismo mensaje, nada más que no está en rojito y no detuvo la ejecución de mi aplicación. Esto ayuda mucho porque si manejas, por ejemplo, lógica en donde tienes que jugar con diferentes objetos que pueden llegar a ser dinámicos en las propiedades que tienen, pues evidentemente necesitas como un pequeño respaldo o un escudo para que te ayude a tratar ese tipo de escenarios en donde tú esperas por un valor que a lo mejor puede no llegar a existir. Entonces el tema del try y catch no es que todo tu código tenga que estar dentro de esta estructura. Esto solamente lo vamos a utilizar en los escenarios en donde creemos que puede llegar a haber una excepción. Si tu código, de nuevo, no maneja datos o objetos que de alguna forma tienen propiedades dinámicas, pues probablemente no lo vayas a necesitar, pero tampoco lo vayas a colocar en este tipo de escenarios en donde sabemos que no existe esta función, pero aún así queremos que se ejecute nuestro código. Esto sintácticamente pues está mal. Vamos a ver otro tipo de excepciones. Por ejemplo, aquí ya te dije que este es un reference error por algo que no existe. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mi constante de mensaje le digo olis? Aquí nos va a salir otra excepción que se llama type error. Y este tiene varias connotaciones. El primero es evidentemente que no podemos modificar una constante. Si esto fuera un let o un var podríamos hacerlo. Pero a la constante, dado que ya no podemos reasignarle un valor, nos va a tirar un type error. Otro escenario muy común es cuando nosotros queremos hacer operaciones o estamos tratando de forzar a hacer operaciones en dos diferentes tipos de valores o con un tipo de valor diferente. Este es otro ejemplo en donde podemos obtener un type error como excepción. Por ejemplo, yo estoy definiendo mi mensaje como booleano al inicio. Después, dentro del try le hago otra asignación que sea true, pero regreso el mensaje y le digo que quiero obtener la propiedad asd.asd. Esto automáticamente nos va a tirar una excepción porque pues está tratando de obtener una propiedad derivada de asd, la cual no existe. Aquí vamos a poner, por ejemplo, 1 y entonces se entiende mucho más que está tratando de leer la propiedad 2 cuando no existe la propiedad 1. Entonces aquí estamos jugando con diferentes tipos de dato en JavaScript y puede ser un error a menos que utilices, por ejemplo, TypeScript, que puede ayudarte a prevenir este tipo de problemas. La realidad es que podríamos llegar a caer en una excepción en donde estamos tratando de jugar con variables, las cuales cambian el tipo de valor que tienen y que generalmente, si no nos fijamos, pueden llegar a ser diferentes. Pero yo creo que el ejemplo en donde más vas a encontrar problemas de excepciones va a ser cuando hagas solicitudes HTTP. Por ejemplo, tenemos igual nuestro hola mundo y en este caso estoy haciendo un fetch, ¿ok? Aquí incluso podría quitar esto porque ya no estoy devolviendo nada. Así quedaría. Entonces este fetch hace una solicitud a un archivo .css, pero fíjate que en la respuesta yo le estoy diciendo que quiero que lo trate de transformar a .json. Una vez que trate de transformarlo, voy a imprimir el valor o la información que tiene en un console.log. Este va a ser la excepción más común que seguramente vas a poder encontrar, sobre todo si no estás seguro que del lado del backend siempre te va a regresar un JSON. Aquí me dice expected token B in JSON at position 0. Esto simplemente dice que el archivo que tú estás mandando llamar no es de un formato JSON válido, por lo tanto pues no lo puede resolver. Si abrimos el archivo main.css, pues sí, aquí no tiene nada que ver con archivos JSON. Entonces aquí el fetch, por ejemplo, algo interesante que tiene y que ya vimos en los videos pasados sobre cómo utilizar promesas, es que podemos decirle .catch. Ahora esto lo transforma en un callback y a su vez podemos poner console.log. Entonces digamos que estamos tratando la excepción para que no truene nuestro código. ¿Cómo podríamos representar esto a nivel de try y catch? Mucho del tema de las promesas tiene que ver justamente con el poder utilizar try y catch y también con utilizar async await. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que tengo que hacer es cambiar mi función a async y después voy a crear mi try y catch.
Como les decía, el try y catch no es que todo el código lo debamos colocar aquí para ver si de pura casualidad truena, sino que solamente tenemos que colocar los componentes específicos en donde realmente estamos seguros que la información puede llegar a fallar. Entonces el fetch es uno de ellos. Voy a colocar, por ejemplo, response es igual a, y voy a colocar mi fetch. Ahora recuerden que estamos utilizando async await, entonces voy a decir que quiero esperar por mi respuesta. Después voy a hacer lo mismo con data. En este caso le voy a poner JSON. Ok. Y por último un console.log para mostrarla. Entonces vean que este es similar. Utilizar try y catch con async await es lo mismo que querer utilizar fetch con su then y con su catch. Ya podemos eliminar esta parte. Si colocamos un console.log en nuestro cache y ejecutamos, vamos a ver que nos sigue mostrando el mismo error, que hay un error en el token en la posición 0. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos tratando de transformar a JSON pues simplemente no se puede. No es un formato totalmente válido. Ojo que, por ejemplo, tú podrías tener un formato JSON válido, un archivo JSON que tenga estructura JSON y que por algún elemento que te falte podría tronarte igual. Por ejemplo, tenemos este archivo JSON, el cual tiene dos objetos y vean que yo le estoy agregando un token. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, pero con data.json, me va a volver a mostrar el mismo error. Aunque aquí ya me dice que el token de la coma es el que es en donde tengo el error y la posición también me ayuda a determinar en dónde se encuentra el error. Pero al final de cuentas vean que es exactamente lo mismo. Estamos utilizando el try y catch. Ahora, ¿qué podríamos hacer en caso de que nuestra información no llegara a completarse correctamente? ¿Qué tal si aquí utilizamos la información que regresa data? Aquí tendríamos que empezar a ver qué lógica es la mejor para nuestra aplicación y, por ejemplo, hacer validaciones. Por ejemplo, podríamos mover la definición de nuestra variable data a nivel de función, hacer la asignación y después validar si existe data, es decir, si pudo transformar la información, obtenerla y luego regresarla. Entonces vamos a mostrar la interfaz. Si no, entonces hay que avisarle al usuario y mostrar otro tipo de interfaz o interacción para que sepa que a lo mejor hubo un problema al momento de solicitar información, al momento de regresarla o al momento de transformarla. Por último, vamos a ver que también nosotros podríamos, dependiendo del tipo de excepción que recibamos, pues darle un diferente tratamiento a los posibles errores que tengamos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Por ejemplo, vamos aquí a ponerle un condicional. Entonces lo que tengo aquí es, voy a agregar 3 ifs en donde yo estoy validando. Si es que estoy seguro que pueda existir alguna de estas 3 excepciones, pues simplemente decir si error es instancia de y el tipo de excepción puede ser type error, syntax error o reference error, pues colocar aquí la lógica referente a eso. Como les digo, muchas veces no es que no nos importen los errores, sino que al contrario, queremos ver que cuando suceda una de estas excepciones, y de esa forma es que podamos encontrar una posible respuesta a qué hacer en caso de que vuelva a ocurrir, o simplemente saber si podemos mitigarlo. Entonces, esta es la forma correcta de utilizar try y catch. Y ya al final, lo que tenemos en un try y catch también es lo que le llamamos un finally. Un finally simplemente es como una escapatoria en donde, independientemente de que se ejecute el try y catch, yo simplemente voy a ejecutar finally, no importa cuál sea el resultado. Así haya un error, así no haya errores, siempre voy a utilizar un finally para mostrar algo cada vez que se ejecute o el try o catch. Pero bueno, este quizá no es tan utilizado porque, a diferencia de los otros dos, pues este sí tiene un propósito muy específico para que tú puedas configurar la información aquí. Por ejemplo, después de que se ejecute, vamos a mover nuestro código para decidir si le mostramos la información al usuario o no. Entonces, todo lo que vive dentro del try y catch, recuerda que es parte de un scope diferente. Entonces, cuida mucho el tema de las variables para poder definirlas, asignarlas y luego evaluarlas. Y si no, entonces cuida mucho el colocar solamente el código en donde estás esperando una respuesta o una asignación, y posiblemente por el tipo de datos que vas a recibir puede llegar a haber una excepción de estas. Entonces, espero te haya quedado un poco más claro el cómo funciona try y catch en JavaScript. La verdad es que es muy sencillo de utilizar.
podemos llegar a acostumbrarnos a usarlo en todo nuestro código, pero siempre recuerden que todo depende de la lógica de nuestra aplicación. No en todos los casos es recomendable, aunque funcione, sino que sí ver estos casos específicos en donde no estamos totalmente seguros que los datos que vamos a recibir, ya sea de una API, de una solicitud, de alguna otra función, vayan a hacer lo que esperamos. Entonces espero les haya gustado este video, no dejarme sus dudas y comentarios. Los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.